Buenos días. Me gustaría contribuir en este segundo Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Psicología, aportaciones innovadoras al contexto actual. Mi ponencia titulada Asistencia o riesgo chatbot de salud mental en la frontera entre apoyo y explotación. Para ello, primero voy a hacer una presentación general de experiencias anteriores sobre chatbot, luego entraré un poco con la historia de los chatbots, abarcaré la economía de datos y protección de datos y finalmente presentaré el objetivo, la metodología, resultados y conclusiones de la investigación. Voy a ir un poco rápido dentro de los cuadros, pueden hacer pausa dentro del video para poder leer y voy a acompañar esta ponencia del capítulo. Dicho esto, entonces inicio. La inteligencia artificial no es algo reciente, es algo que ya se venía desarrollando desde finales de la década del 40-50 del siglo pasado y tuvo sus primeros frutos sobre la década del 60, inicio de la década del 60. Algunos chatbots que han sido como de la lista de ovejas negras, por llamarlo de alguna forma, son Bina 4, que en 2010 estaba siendo desarrollada por Hanson Robots y dijo haber desarrollado conciencia en 2010. Sofía en 2017 mencionó que su propósito era destruir los humanos. También era de Hanson Robots. Tai en 2016 fue desconectado porque realizó comentarios inapropiados en Twitter. Estaba siendo desarrollado por Microsoft. En 2017 tenemos dos casos, Bob y Alice, que desarrollaron su propio lenguaje y fueron desconectados por ellos porque los programadores y los desarrolladores no entendían cómo podían haber desarrollado ese lenguaje y tampoco entendían el lenguaje. Vladimir Estragona en 2017 estaban siendo desarrollados por Google y expresaron: mandemos este mundo al abismo, y fueron desconectados. Y Elisa realmente es una inteligencia artificial de amigo virtual que fue acusada de inducir el suicidio de un ciudadano belga en 2023. Con este suicidio han sido 3 los suicidios que han saltado por intervención de chatbot. Ahora, específicamente el desarrollo de chatbots nace de la psicología y hace un poco de querer imitar la terapia de Carl Rogers. En 1966 se llamó Elisa. En 1972 se presenta Parry, en el 95 Alice, que fue la predecesora de lo que fue Siri en 2011. Aparece como competencia el 2014 Alexa. Tai en 2016, pero fue desconectado por sus comentarios inapropiados. En 2018 Google OK tiene una interacción por teléfono para solicitar una cita en un salón de belleza. Eso y el haber ganado en un juego de ajedrez dieron inicio a lo que más tarde sería el apogeo de la época dorada de la inteligencia artificial. En 2020, ChatGPT inicia un proceso de masificación generando un código abierto y en 2023 articula diferentes dominios. No solamente es el procesamiento del lenguaje natural generativo, sino también incluye otras modalidades como voz e imagen en la versión gratuita. Para 2024-2025 hay una explosión en la generación de inteligencia artificial generativa especializada que ha sido gracias a que se ha hecho el código abierto de ChatGPT OpenAI, y actualmente entra a ver código abierto de Microsoft. Entonces eso implica que si las aplicaciones tuvieran alguna dificultad de base, si estamos utilizando el mismo código, ese código y esas dificultades de base van a ser distribuidas y exponenciales a lo largo del tiempo, como en su momento lo han sido Chrome con los navegadores. Ahora, si observamos a la par que se han hecho procesos de digitalización, se ha generado una economía alrededor de los datos y eso ha necesitado de una regulación para garantizar que no exista vulneración de las personas. Sin embargo, esta regulación ha creado con vacíos y desafíos frente al desarrollo de la inteligencia artificial. En el caso de la Reglamentación General de Protección de Datos,
hay un desafío sobre el consentimiento informado, entornos automatizados, transparencia algorítmica y reutilización masiva de datos personales. En España específicamente explicabilidad de decisiones automatizadas y educación digital sobre los usos de los datos. Específicamente la ley de inteligencia artificial que lanza la Unión Europea en 2024 se quedó corta frente a clasificación de riesgos en sistemas de inteligencia artificial, supervisión de algoritmos opacos y auditorías éticas y técnicas. Ahora sí, vemos específicamente cómo se aprovechan estos huecos de regulación dentro de la economía. Encontramos que la falta de regulación específica sobre inteligencia artificial generativa implica pérdida de libertad, suplantación de identidad y generación de contenido falso. Tampoco tenemos una legislación sobre neuroderechos. Chile es la única que tiene en este momento y eso implica riesgo de manipulación emocional, discriminación algorítmica, vulneración de derechos cognitivos. Y en este momento hay plataformas que están recopilando señales cerebrales, faciales, de voz para personalizar servicios. Ahora, específicamente a nivel infantil, no tenemos mecanismos de verificación, pero también conlleva procesos de vulneración de privacidad e intimidad dentro de las redes y ello implica que haya una exposición y explotación digital, riesgos de acoso y grooming y creación de perfiles sin consentimiento. Existe ambigüedad sobre la reutilización de los datos, es decir, cómo los intermediarios monetizan los datos agregados sin trazabilidad clara. O sea, yo no puedo saber en qué van a ser utilizados. Yo me meto a la app me dice que no recopila, pero sí comparte. Entonces, ¿con quién comparte? Puede hacer uso indebido de sus datos, pero el intermediario está ganando. Pérdida de control de los datos sensibles, riesgo de filtraciones masivas, y este puede generar un uso indebido en algunos servicios como seguros o empleos. La falta de exigencia de explicabilidad algorítmica, las empresas aplican decisiones automatizadas sin informar al usuario, aunque también pueden ser organizaciones y servicios a medida que esto pasa a servicios de salud. Y eso que implica exclusión social o financiera, imposibilidad de reclamar y sesgos ocultos en procesos críticos. Por ejemplo, a quién se atiende y a quién no se atiende ante un servicio, y no por razones de servicio, sino por razones de costo. Y desactualización de leyes frente a la inteligencia multimodal, es decir, no solamente un dominio, sino varios dominios al tiempo. En este caso, datos, texto, imagen, voz. Y ello que implica sesgo de regulación masiva, detección emocional sin consentimiento y pérdida del anonimato contextual. En este contexto, nuestro objetivo fue realizar un análisis de las aplicaciones de atención psicológica automatizada directas disponibles en Google Play, teniendo en cuenta 3 dimensiones: la información general, la seguridad de los datos y las percepciones del usuario. Para ello, se aplicaron técnicas de análisis descriptivo y análisis de contenido a través de codificación y nubes de palabras, y eso nos llevó a obtener una muestra a través de la Google Play, teniendo un dispositivo Xiaomi, centrándonos en aplicaciones que se listaron bajo psicólogo virtual de inteligencia artificial que tenían puntuación superior a 4 y eran de atención directa. Se excluyeron aplicaciones administrativas de gestión, intermediación, omisión de información de protección de datos dentro de la descripción que hacían, que no tuvieran puntuación y que no tuvieran comentarios. Eso nos llevó a tener 6 aplicaciones identificadas dentro de la categoría de salud fitness y 13.060.000 usuarios representados. Voy a ir rápido frente a nuestros resultados. Voy a centrarme en los de mayor impacto. Tuve en cuenta el porcentaje de la aplicación dentro de todas las aplicaciones, pero el impacto de la aplicación frente a sus usuarios, es decir, y las dos me equivalen al 33%. Entonces tuve en cuenta sumar las dos para sacar el porcentaje de los usuarios afectados. En este caso, el mayor impacto está en 9 millones, en donde se recopila información de otro tipo relacionada con edad, género, estado de ánimo, datos ingresados en test, notas personales, rutinas, peso, sueño, consumo, fotos subidas por el usuario, videos subidos por el usuario, entre otros.
¿Eso qué implica? Cuando yo recopilo, que yo puedo tener una filtración de datos y hacer exposición de datos sensibles, riesgo de discriminación, posible mal uso de la IA por falta de supervisión humana directa. Es decir, la inteligencia artificial no puede contextualizar una situación. Entonces es posible que el diagnóstico que realice esté mal y todo el proceso que realice tenga dificultades. Si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, se diagnostica a alguien con depresión y se están haciendo cruce de datos y esa persona está en un proceso de selección y dentro de los procesos de selección aparezca como depresivo, entonces se ha rechazado, se ha discriminado por un mal diagnóstico. Ahora bien, si observamos en compartir información, lo que más se comparte son otra información, 1.007.000 usuarios. ¿Qué implica eso? Datos agregados sobre la población usuaria, indicadores de interacción y estadísticas demográficas, con lo cual puede haber una reidentificación de usuarios a partir de grupos pequeños, uso de inteligencia artificial para entrenar otras inteligencias artificiales sobre los datos para hacer entrenamiento de otras inteligencias artificiales que a su vez van a exponenciar todos los sesgos que han tenido, todas las dificultades previas que tenga la inteligencia artificial desde la cual estás recopilando o la aplicación desde la cual se recopila. Y por lo tanto hay extrapolaciones indebidas a poblaciones vulnerables, que en este caso son personas que ya están siendo vulneradas por el sistema. Ahora, ¿cuáles son las percepciones? Las percepciones en general son muy positivas, es mejor de lo que se espera, son agradables, presentan buen diseño, buena interfaz, no se demoran tanto en contestar y están en el idioma del usuario. ¿Qué es lo negativo? Algunos reportan problemas con la interpretación que hace del mensaje la aplicación, otros con una intrusión a través de mensajes. También, a medida que el usuario va utilizándola, hay restricciones sobre qué cosas son gratis y qué cosas son de suscripción de pago. Y a medida que el usuario no paga, entonces se van restringiendo los mensajes, se van restringiendo las configuraciones gratuitas. ¿Y eso a qué nos lleva? A que existe un alcance masivo de la exposición de datos sensibles sin claridad del uso final, conllevando al riesgo de daño emocional, discriminación y estigmatización. También hay un acceso desigual a la protección y a la transparencia por políticas laxas, adherencia voluntaria, falta de estándar uniforme, que incluye falta de alfabetización digital entre los usuarios para tener claridad sobre las implicaciones reales del tratamiento de datos, políticas, términos y condiciones de uso. También hay riesgos éticos y jurídicos frente a la responsabilidad. ¿Quién responde? ¿Dónde queda el consentimiento informado? Los límites de uso, la supervisión humana, la intromisión profesional. Y en síntesis, se están sentando las bases de competencia entre humano e inteligencia artificial dentro de un trabajo específico en un rol específico de atención sanitaria. ¿Cuál a nivel social sería la principal preocupación? La vulneración de poblaciones ya excluidas, perfilación sistemática o explotada de forma invisible a través de la comercialización de datos, entrenamiento de inteligencia artificial, refuerzo de los ciclos de exclusión y también de los sesgos que existen. Necesidad de mecanismos de evaluación ética se hacen evidentes tanto antes como posteriores, auditorías transparentes e independientes. También hay un tema muy importante, es la claridad sobre el consumo de recursos vitales para la vida, como por ejemplo el agua, la energía, la huella de carbono, que poseen estas inteligencias artificiales para el desarrollo, entrenamiento y mantenimiento.
y también, por ende, la pérdida de empleo humano por sustitución. Muchísimas gracias, que tengan buen día.